Carlos Cabrera, un hombre sencillo, nacido en la ciudad de Azogues, el 3 de octubre de 1965. Provengo de una familia sencilla, humilde, pero siempre llenos de honradez y trabajo, a la cual me siento muy orgulloso. Recuerdo en ese lindo barrio existía donde hoy es la Casa de la Cultura, una pequeña cancha, en donde todos los niños acudíamos allá y ahí aprendimos a jugar, a patear la pelota. Igual en la calle jugábamos muchas de las veces cuando no había mucho carro. Cuando no había mucho vehículo. Cuando los veteranos nos ganaban la cancha para jugar el vóley, nosotros obligadamente teníamos que irnos a la calle y poníamos nuestras 4 piedras para hacer o las chompas. O las chompas. Les resumo que me decían el loco Cabrera, ¿no? Entonces era bastante líder, se podría decir, porque siempre organizaba el equipo de indoor, la kermés, siempre estábamos ahí con los profesores. Recuerdo que en la escuela, en 4º grado, el señor Novillo me llama a jugar en la selección de La Salle, ir a jugar en el Emilio Abad. Era un espectáculo, bajar formados con monitores para sentarnos en las gradas del Emilio Abad. Y en 4º grado es la primera vez en mi vida que salgo a jugar en una cancha en público. Probamos el licor y chuta, nos cogió pues, rápido, ¿no? Y todo el mundo éramos amigos, gritábamos, cantábamos, reíamos. Es una anécdota que recuerdo preciosa, preciosa, porque fue una de las primeras veces que estuve libre, como se dice, de mis padres, porque mis padres eran muy estrictos, muy estrictos. Nosotros generalmente a las 7:30 de la noche nos reuníamos en la esquina de los sándwiches del vecino, en la calle Rivera y Tenemaza. Ahí había la casa de Jaime Reynoso, entonces ahí era, en esa esquina nos reuníamos. Por las guatas de Suquitana, más o menos. Por las guatas de Suquitana. En esa esquina nos reuníamos, el grupo de 5, 6, y a darse una vuelta a Azogues, ¿no? A ver a alguna que otra chica silbando, a ver si se encuentra alguna amiga, generalmente a dar una vuelta, no hacíamos más. ¿Y cuándo nace su gusto por la arquitectura? Con él, cuando cojo dibujo técnico, me encantaba todo lo que es dibujo, ¿sí? Más del técnico, ¿sí? Me gustaba hacer enlaces, sacar ángulos. Conjuntamente con mi primo César Esquivel Sarmiento, el Lucho Leguizamón nos lleva a jugar en la Estrella Roja, en un equipo de Cuenca. Segunda categoría. Segunda categoría. Y yo no me inscribo, o sea, me inscribo a Ingeniería Eléctrica, pero como para irme a Cuenca, a seguir entrenando fútbol. Bajábamos con los trabajos los compañeros de Azogues, ¿no? Y era época de carnaval. Maquetas. Maquetas. Y a Hermes, botan una bomba y le rompen el trabajo a Hermes. Y nosotros bajando a la universidad. Chuta, el Hermes, hasta con lágrimas en los ojos, le dice a Salvador Castro, me parece que era el profesor, le dice, me rompieron la maqueta, deme la posibilidad de repetirlo, si no tengo un borrador, o sea, tenía otra, la que hicimos de prueba, como se dice, y le dijo no. A todas las personas que nos siguen en Ecos del Cañar, bienvenidos a un capítulo más del Otro Perfil. En esta oportunidad contamos con la presencia del arquitecto Carlos Cabrera, destacado profesional de Azogues, deportista también, que se ha dedicado al indoor y al fútbol durante muchos años. Vamos a conocer un poco más sobre su vida esta noche. Arquitecto, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Empiezo este espacio siempre consultando a nuestros invitados quiénes son. Quisiera una definición suya para que conozca la gente. ¿Quién es Carlos Cabrera? Muy buenas noches, Álvaro, muy buenas noches a toda la sintonía de este hermoso programa. Carlos Cabrera, un hombre sencillo, nacido en la ciudad de Azogues, el 3 de octubre de 1965. Provengo de una familia sencilla, humilde, pero siempre llenos de honradez y trabajo, a la cual me siento muy orgulloso. Carlos Cabrera crece en la ciudad de Azogues, la ciudad que ama tanto. Se educa en la Escuela Purísimo Corazón de María La Salle, en el Colegio Julio María Matovella La Salle. Tuve el privilegio de cursar 12 años de vida estudiantil
en mi querida ciudad, en donde conocí a muchísimos amigos, a muchísima gente, que hasta el día de hoy recordamos tantas anécdotas de la niñez y de la juventud. En época juvenil me tocó viajar a la ciudad de Cuenca, estudiar en el Estatal de Cuenca, en la Facultad de Arquitectura, y en la misma universidad realicé un posgrado de magíster. En mi vida, le podría decir, he tenido el privilegio de vivir feliz en esta linda ciudad de Azogues. Así me defino, un hombre limpio, tranquilo y humilde. ¿Dónde nace? En la ciudad de Azogues, en la calle Bolívar, en el tradicional barrio Simón Bolívar, en la casa de don Félix Zacoto y doña Aurora Naspuz. Cerca de la empresa eléctrica. Justo cerca de la empresa eléctrica. Barrio de mis abuelitos, de mi madre. Allí trascendió mi juventud. Recuerdo, en ese lindo barrio existía, donde hoy es la Casa de la Cultura, una pequeña cancha, en donde todos los niños acudíamos allá y ahí aprendimos a jugar, a patear la pelota. Igual en la calle jugábamos muchas de las veces cuando no había mucho carro. Cuando no había mucho vehículo. Cuando los veteranos nos ganaban la cancha para jugar el vóley, nosotros obligadamente teníamos que irnos a la calle y poníamos nuestras 4 piedras para hacer o las chompas. O las chompas. Lindos recuerdos. Crezco en el barrio Simón Bolívar. ¿A quiénes recuerdan del barrio? ¿Cuántos hermanos tuvo primero? ¿Cuántos hermanos tiene? Nosotros somos 4 hermanos. ¿Usted es el mayor? Yo soy el mayor, luego está mi hermana Inés Lucía, luego está mi hermano Manolo Cabrera, luego está Lorena Cabrera, mi hermana. 2 hermanas y 2 varones. ¿Qué tal esa responsabilidad en ese entonces, viviendo las circunstancias que se vivían, de ser el hermano mayor? Bueno, yo siempre andaba jalado a mi hermana Inés, porque en el barrio, como le cuento, no había mucho vehículo, podíamos salir a las calles, a las aceras a jugar con los carros de tabla, los trompos, las bolas, especialmente la pelota, ¿no? Entonces ella siempre estaba atrás de nosotros, de mí pues. Y jugando conmigo, ¿no? Entonces siempre era el que tenía que cuidarle, resguardarle, ¿sí? Defenderle, ¿sí? Después de mucho tiempo llega Manolo, también un muchacho muy activo, que creció conmigo. Lo lindo de antes es que teníamos cuartos conjuntos, ¿no? En un cuarto teníamos 2 camas, entonces mi hermano el Manolo tuvo la posibilidad de crecer conmigo. Y siempre preguntaba, era un muchacho bastante preguntón y curioso. Ajá. Después mi hermana la Lorena, la más pequeña, que también le damos, es la mimada de la casa, como se dice, también creció en el mismo barrio. Todos crecimos en el barrio Simón Bolívar. ¿Y cuál era su gallada desde niño? Desde niño tenía una gallada inmensa, ¿no? Ahí era por familias, los Vargas, los Zacotos, los Ávilas, ¿sí? Los Matobelles, ¿sí? Mucha gente del barrio que se reunían en las esquinas, y ya pues los mayores me ordenaban a los pequeños, ¿no? Pero la gallada era una sola, y ahí nace el Club Olímpico. En el barrio Simón Bolívar nace el Club Olímpico, la mayoría de sus socios son de allí. ¿Y la mayoría familia también o no? Familiares, sí, la mayoría, los Esquiveles, los Vargas, los Zacotos hicieron el Club Olímpico. Lucho Minchala es otro lindo y buen amigo de la gallada del Simón Bolívar, del barrio. ¿Y por qué estudias en Azaña? En la Purísimo Corazón de María, como se conocía antes. Mi padre era un chofer profesional y muy católico, ¿no? Le gustaba que vayamos a una escuela católica, igualmente mi madre. Entonces ese fue el motivo por el que fuimos a la escuela La Salle. Recuerdo mi primer profesor se llamaba Ángel Neira, de primer grado. Se recuerda a todos los profesores, ¿no? A Segundo González, al finado Rafael León Cáceres, profesor de 3º y 4º grado de mi escuela, al señor Orlando Maldonado del Bosque Azul, de acá de la zona norte, fue profesor de 5º grado, y el señor César Novillo, profesor de 6º grado. Y igual después en el colegio conocí a muchos otros maestros insignes que me han dado bastante luz en mi educación y me han enseñado a ser lo que soy. ¿Y qué tal estudiante usted? Alabanza en boca propia es vituperio, dicen, pero bueno, excelente. Ajá. Entre los primeros, siempre primeros. ¿Cuadro de honor también? Cuadro de honor siempre, escuela y colegio. Y en la escuela, ¿cómo era su forma de ser? ¿Era travieso, era inquieto o era tranquilo, educado?
le resumo que me decían el loco Cabrera, ¿no? Entonces era bastante líder, se podría decir, porque siempre organizaba el equipo de indoor, la kermés, siempre estábamos ahí con los profesores. Recuerdo que en la escuela, en cuarto grado, el señor Novillo me llama a jugar en la selección de La Salle, ir a jugar en el Emilio Abad. Era un espectáculo, bajar formados con monitores para sentarnos en las gradas del Emilio Abad. Y en cuarto grado es la primera vez en mi vida que salgo a jugar en una cancha en público, ¿sí? Jugábamos pelota. ¿Y quiénes eran sus compañeros del fútbol y de la escuela en ese entonces? Entrañables compañeros que hasta el día de hoy somos grandes amigos, ¿no? Incluso ya uno de ellos llegó a ser familiar mío, se casó con una prima. Pedro Palomeque Vargas, Jaime Reynoso Ortiz. En la escuela recuerdo muchísimo a Manuel León Cáceres, el Cañitas, a Petronio Barahona, a Manuel Galabay, a José Naspud, a mucha gente que a uno le llegó, ¿no? Y hasta el día de hoy nos llevamos. ¿Y los mismos compañeros repitieron el colegio? Algunos vinieron de otras escuelas como Wagner Ramírez de Robán, Adriano Peralta Luna, Diego Cordero Guzmán. Wagner Ramírez, que después fue su cuñado. Después fue mi cuñado, falleció, un gran amigo, un gran ser humano, se podría decir que era un hermano, ¿no? En el colegio... ¿En La Salle mismo? En La Salle tuve el honor de tener grandes amigos, ¿no? Que hasta el día de hoy estamos ilusionados en encontrarnos en los 135 años del colegio para revivir momentos de anécdotas que pasamos. ¿Y qué anécdotas recuerda precisamente del colegio? Del colegio creo que es lo más entrañable, la vida, la mejor vida en la etapa de formación académica de las personas, creo yo que es el colegio. Así es. Tuve la suerte de llegar al primer curso de colegio y en ese año llegaban los españoles a La Salle, el hermano Julián Jauregui, el hermano Félix Laviaga y Pedro Alecha, ¿sí? Ellos representaron muchísimo en la educación de nosotros. El hermano Julián en especial nos tomó a un grupo que él decía que somos los Boy Scouts y empezamos a realizar salidas a los cerros, al Cojitambo, a la Buga, a muchos cerros de aquí del sector, incluso fuera de la ciudad, a la Suay y tanta cosa. Y nos empezó a gustar esa actividad, ¿no? Entonces, ahí tenemos una anécdota que algún sábado que teníamos que salir con él, suspende el paseo y nosotros no avisamos a los papás, sino nos reunimos el sábado y nos vamos solos a Gualaceo con una carpa a acampar. Como estábamos en vacaciones, esa acampada resultó todo un dilema. Hicimos lo que nos plazca, porque estábamos solos. Aquella vez, 3 días pasamos en Gualaceo, ¿no? ¿Pero en qué parte? ¿En la orilla del río? En la orilla del río. Y Jaime Reynoso, que era un picarillo, había llevado una pomita del trago pauteño, ¿no? Y nosotros ya en jovencitos, se podría decir, 14 años. 14 años, 15 años máximo. Probamos el licor y chuta, nos cogió pues, rápido, ¿no? Y todo el mundo éramos amigos, gritábamos, cantábamos, reíamos. Es una anécdota que recuerdo preciosa, porque fue una de las primeras veces que estuve libre, como se dice, de mis padres, porque mis padres eran muy estrictos, muy estrictos. Y en ese entonces nadie se enteró de lo que pasó. Nadie se enteró de lo que pasó. Mucho después les contamos. El hermano Julián se había dado cuenta de eso después porque siempre hay un chismosito. Entonces nos reprendió. Sí, pero sus papás no se enteraron. No, nunca se enteraron. Después yo mismo les he contado. ¿Y qué travesuras hacían en el colegio? O sea, más de esto de aquí que es una travesura fuera del colegio, pero con actividad del colegio mismo. La Salle era un colegio con mucha disciplina, muy estrictos, ¿no? Entonces, ranclarse era imposible, ¿sí? Pero nosotros, al salir del colegio, nosotros salíamos a jugar en la tarde, ¿sí? Después de hacer nuestras actividades, a las 4 de la tarde nos reuníamos ya a jugar la pelota en La Salle. Salíamos a darnos ya como jóvenes una vueltita por Azogues. ¿En dónde se concentraban en ese entonces? Ahora, por ejemplo, en la Plaza de la Juventud, en el Parque Infantil, pero en ese entonces, ¿cómo eran las salidas a joder, como se dice comúnmente? Nosotros generalmente a las 7:30 de la noche nos reuníamos en la esquina de los sándwiches del vecino, en la calle Rivera y Tenemasa. Ahí había
la casa de Jaime Reynoso. Entonces ahí era, en esa esquina nos reuníamos. Por las guatas de Suquitana, por más las o guatas menos. de Suquitana. En esa esquina nos reuníamos, el grupo de 5, 6, y a darse una vuelta a Sogues, ¿no? A ver a alguna que otra chica silbando, a ver si se encuentra alguna amiga, generalmente a dar una vuelta, no hacíamos más. Y el colegio termina estudiando ¿de qué? Físico, matemático. Físico, matemático, sí, me encantaba el dibujo, la matemática, desde niño. Como le decía, tuve un gran profesor, Félix Daviaga, de física, era licenciado en física nuclear. Y a Bolívar Luna Romero, cómo no recordarle, ¿no? Sí, lo tuvimos aquí hace unas semanas atrás y muy buena persona. Un profesor que de 8 quilates, de muchos quilates. Y él decía, me confundían a veces con estudiante, dice, porque yo empecé jovencito a dar clases. Sí, de verdad, pero excelente para las matemáticas, y él había querido ser también arquitecto, y la historia de él, pero era más que un arquitecto, de jóvenes en la educación, y como persona y como caballero excelente. ¿Y cuándo nace su gusto por la arquitectura? Con él, cuando cojo dibujo técnico, me encantaba todo lo que es dibujo, ¿sí? Más del técnico, ¿sí? Me gustaba hacer enlaces, sacar ángulos, hacer perspectivas, me gustaba, ¿sí? Pero siempre pensaba yo o médico o arquitecto, y me incliné más por la arquitectura. ¿Por qué esas dos profesiones? O sea, ¿por qué médico? Me gustaba la química, la biología también, porque antes, no sé, en cuarto curso se dividía físico y químico, pero antes nos daban la biología. Pedro Álvarez, un apasionado de la biología, nos enseñaba muy bien la biología y me gustaba. Y alguna vez yo decía, quiero ser médico o arquitecto. Y yo sé que son dos polos diferentes, pero me gustaban ambas carreras y me incliné por la arquitectura. ¿Cuándo decidió la arquitectura? Le cuento una anécdota. Cuando yo me graduó, justamente en sexto curso, Lucho Leguizamón, un entrenador que llegó de fútbol acá a la ciudad de Azogues, A entrenar la selección del Cañar. a entrenar la selección del Cañar, nos lleva a la Copa en Prode, en la cual nosotros quedamos terceros a nivel nacional con grandes jugadores de aquí de la ciudad. Y conjuntamente con mi primo César Esquivel Sarmiento, el Lucho Leguizamón nos lleva a jugar en la Estrella Roja, en un equipo de Cuenca. Segunda categoría. Segunda categoría. Y yo no me inscribo, o sea, me inscribo a ingeniería eléctrica, pero como para irme a Cuenca, a seguir entrenando fútbol. O sea, para tener la excusa perfecta para salir, entrenar. Para salir. Entonces, con César acudíamos siempre a los entrenamientos y... ¿Descuidaba la universidad? Descuidé, nunca asistía al primer ciclo. Entonces, mi gran amigo Jaime Reynoso se encarga en enero de encontrarse con mi papá después de la procesión de la Virgen y le dice, Carlos no está yendo a clases. Y ahí se hace una debacle tremenda. Mi padre, que era chofer profesional, me jala al camión a que lleve a Milagro, a Guayaquil, y quería que me haga chofer. Y en ese lapso saco incluso la licencia de chofer profesional. Pero yo le rogaba, ¿no? Decía, papá, yo no quiero ser chofer. Yo quiero ser arquitecto, perdóname, discúlpame, pero era severo mi viejo. Y bueno, algún día tuvo que aceptar. El 1 de abril de 1984 asisto a arquitectura. Pero usted, o sea, entrenaba en las tardes en el colegio y en las tardes entrenaba fútbol o solo era afición nomás. No, entrenaba fútbol yo. Entrené fútbol, mucho fútbol. Me encantó toda la vida el fútbol, desde muy jovencito. ¿Y en dónde entrenaba? En el Estadio Federativo. En la selección del Cañar. ¿La federación? Claro, de la federación, sí. Entonces, esa fue una anécdota, por eso desde el 1 de abril del 84 sigo arquitectura y gracias a Dios nunca perdí un ciclo. Y renunció ya al sueño de ser futbolista. Renuncié al sueño de ser futbolista. Y me dediqué bastante al deporte, a apoyar al deporte, a jugar el indoor aquí en los clubes Barrabás, en la Pacheco, etc., ¿no? ¿Y cómo era su vida entonces? O sea, en la mañana estudiar en la Salle y en la tarde al fútbol. Me encantaba, me daba tiempo para todo, ¿sí? Igual si tenía que quedarme estudiando hasta la 1 de la mañana, pues me quedaba hasta la 1, 2 de la mañana. Pero el entrenamiento no dejaba. Es disciplina, me encanta la disciplina hasta el día de hoy. Cuando yo me propongo algo, lo consigo. ¿Quiénes eran sus entrenadores? Recuerdo a Rafico Ramírez, ¿sí? Ramírez Maldonado él está en los Estados Unidos. Él era un preparador físico excelente. A Fernando Palomeque también fue mi entrenador, especialmente a Lucho Leguizamón. Y también Bolívar Luna fue nuestro entrenador en el colegio, en la selección de la Salle,
cuando se jugaba en Biblián, recordarán, no sé, los intercolegiales. Entonces he tenido buenos entrenadores. ¿Y compañeros de la selección? A un entrenador que recuerdo, a Pancho, ya se me fue el apellido. Bueno, en la selección de fútbol sala, en el año 1965, que tuvimos la posibilidad de quedar segundos a nivel nacional, aquí en Azogues se da el primer campeonato de fútbol sala en el Coliseo Eduardo Rivas Ayora, 1995. Y ahí Panchito era nuestro entrenador, Pancho, no me acuerdo el apellido. Bueno, en todo caso, siempre hemos tenido buenas personas, gente de acá de Azogues, gente que ha venido de afuera, que han querido nuestra ciudad y han querido sacarle adelante. Y aquí hay un buen elemento, tanto intelectual como deportivo. ¿Quiénes eran sus compañeros de la selección del Cañar? Recuerdo a Lucho Castro, a Paulino Cabrera, a Cristian Cherres en el arco, a unos jóvenes profesionales porteros, a Manuelito Mejía, a Eugenio Cárdenas, a mi primo César Esquivel, a Rodrigo Lucero, ¿sí? En el medio campo jugaba el zurdito Hernán González, ¿sí? Patricio Tandazo, el finado Wilson Mera, excelente número 5 que teníamos. Recuerdo a Pancho León, que también jugaba con nosotros, el número 9, a Redrobán, al ratero Redrobán, Fabián Redrobán, a quien más recuerdo. Ellos eran de la selección del Cañar, ¿no? Cornelio Espinosa, un excelente marcapunta. Y bueno, yo iba al número 11 siempre, ¿no? Entonces... O sea, toda su vida jugó de delantero. Siempre jugué de delantero, número 11, puntero izquierdo. Ajá. Empezó de delantero. De delantero y terminé de delantero. Ajá. Y ahí usted dice, ¿puedo jugar profesional? Cuando le lleva Lucho Leguizamón a Cuenca. O su sueño también era ser futbolista. Bueno, no tanto un sueño ser futbolista, pero me encantaba el fútbol. Y cuando tuve la oportunidad de jugar fútbol profesional en segunda, me gustó porque conocí a grandes personajes como Altano Lisiardi, Albarrera del Cuenca, etc., ¿no? Y era interesante porque se aprendía maña, se aprendía cosas que acá no le enseñan. Ajá. Y ahí dice, bueno, su papá le reprende, que no se va a clases y todo, le quiere hacer chofer y usted dice, no, yo quiero estudiar. Y ahí sí dijo... Me dediqué 100% a la arquitectura, sí, 100%. Y me encanta. 35 años precisamente, mañana, hoy, 3 de agosto, cumplo 35 años de vida profesional. ¿Y a quiénes recuerda en la carrera de arquitectura? Bueno, cuando uno llega a la Universidad de Cuenca, o cualquier universidad, usted se dedica 100% a su profesión, si no, no sale adelante. Tuve grandes amigos dentro de la facultad. Uno de los más grandes amigos fue Óscar Napoleón Serrano Vintimilla, de aquí de Azogues, Hermes González Rodríguez, de aquí de Azogues, Marcelo Carangui Fernández, de aquí de Azogues. Con ellos también tuvimos una anécdota, hicimos un equipo de indos, del Apocalipsis, los 4. Pero también tuve amigos cuencanos de grandes valores que nos ayudaron y nos hicimos, como se dice, panas en la universidad. ¿Por qué? Porque nos teníamos que ayudar. En la Facultad de Arquitectura muchísimas de las veces no se alcanzaba con los trabajos y teníamos que buscar ayuda. Entonces los buenos amigos ayudaban. Entonces decían, te falta la maqueta, te voy a ayudar en esto. Entonces nos ayudábamos. Entonces hicimos un grupo compacto en nuestros ciclos, los últimos ciclos. Y ahí tuve la suerte de conocer a Pablo Vintimilla Serrano, un gran amigo de la Facultad de Arquitectura y amigo de vida, con el cual hasta el día de hoy trabajo y compartimos grandes momentos en cuestión de trabajo. No había esa rivalidad entre azogueños y cuencanos, entonces hay una facultad. Yo no sentí mucho eso, le cuento, porque siempre decían azogueños matones, ¿no? O los achucos. Los achucos, matones, y éramos los mejores estudiantes, en verdad. Y más bien los señores de Cuenca se hacían amigos nuestros para recibir también ayuda de nosotros. ¿Y el trayecto era todos los días o se fue a radicar en Cuenca? Yo me radiqué en Cuenca 5 años. Regresábamos los fines de semana, o viernes noche, o sábado de la mañana, porque había que quedarse igualando en trabajos y también traer trabajo acá a la casa. ¿Y vivía solo? Solo, pero cerca vivían los compañeros. Por ejemplo, yo siempre viví cerca de Napoleón, Óscar Napoleón Serrano. ¿Y cómo fue esa etapa de vivir solo después de pasar tanto tiempo con la familia? Bueno, una experiencia donde uno crece mucho. Cuando usted está en soledad, crece bastante.
y se hace muy responsable, se dedica al 100% a algo que ¿Usted mismo cocinaba y todo? No, no, no. Nosotros comprábamos unas tarjetitas de comida, 30 comidas, y nos iban perforando una. Entonces había que hacer durar, ¿no? No había como invitar a nadie. Entonces era interesante, ¿no? Cuenca, una linda ciudad, ¿sí? Pero prefiero Azogues, porque mucho frío en las noches, me acuerdo. Nosotros teníamos que arroparnos bastante para aguantar el frío, porque en las madrugadas había que trabajar, estudiar y hacer trabajos. ¿Y travesuras también ahí o no? De vez en cuando, sí, cuando terminábamos especialmente los exámenes. Ahí recuerdo a Pablo Ventimilla que quería su carro y nos decía, suban azogueños, decía nosotros, ¿no? Y paraba en un micromercado, Victoria se llamaba, frente al estadio Alejandro Serrano Aguilar, y subía la cerveza y le encantaba el ron y el chumir. Entonces nos dábamos también lujos de disfrutar, ¿no? Con compañeros, compañeras y tanta cuestión. ¿Qué anécdota tiene de la universidad? Oiga, anécdotas muy pocas en cuestión de alegría, le voy a ser honesto, pero bastantes anécdotas, por ejemplo, de que no se iba a acabar trabajos y uno se desesperaba, ¿no? Una anécdota, alguna vez bajábamos con los trabajos los compañeros de Azogues, ¿no? Y era época de carnaval. Maquetas. Maquetas. Y a Hermes, botan una bomba y le rompen el trabajo a Hermes. Y nosotros bajando a la universidad. Chuta, el Hermes, hasta con lágrimas en los ojos, le dice a Salvador Castro, me parece que era el profesor, le dice, me rompieron la maqueta, deme la posibilidad de repetirlo, si no tengo un borrador, o sea, tenía otra, la que hicimos de prueba, como se dice. Y le dijo no. Una anécdota que nos dolió bastante, ¿no? Porque Hermes era un excelente estudiante, muy hábil, ¿no? Y le pasó eso, una anécdota bien triste para todos nosotros. Nosotros nos sentimos mal por él. ¿Y él perdió? Le hicieron perder, me parece, en diseño, por o creo que tuvo que repetir o alguna cuestión, pero le fue mal en esos tiempos. ¿Y de la arquitectura qué era lo que más le gustaba allá en la universidad? Proyectos, diseño. Me encantaba diseñar, me encantaba hacer las volumetrías, ver plasmada ya la idea, ¿no? Eso es lo que más me encantaba de la Facultad de Arquitectura. Y en la arquitectura es eso, sacar el producto, y esa es la satisfacción del arquitecto, la obra. ¿Usted sale ya que se dedica, termina la universidad, ya que se dedica de inmediato a construir, a ejercer la profesión, o qué pasó? No, el mercado de Azogues estaba muy marcado con profesionales mayores a nosotros. Y la gente siempre veía la experiencia, al viejito, sí, al mayorcito, correcto. Y bueno, usted debe saber más que los guambras que recién salen. En 1990 fundamos Proyectar con Óscar Serrano y ponemos el estudio en el segundo piso de doña Justina de Cárdenas, ¿sí? Pero no entraba ni el mosco. Nos dedicábamos a comprar el Mercurio, a leer las noticias y a dibujar. Cogíamos trabajo, ahí teníamos grandes amigos también arquitectos ya que nos daban dibujo. Me acuerdo el arquitecto Vicente Mogrovejo y el arquitecto Marcelo Vázquez nos hacen dibujar todo lo que era la calle Bolívar, desde la Samuel Abad hasta las 5 esquinas, para hacer el plan de renovación urbana de la calle Bolívar. O sea, los señores eran los contratistas. Correcto. Y les subcontrataban a ustedes para que les hacer el levantamiento de toda la calle Bolívar. Ese era un trabajo con los cuales empezamos. Un lindo trabajo, porque había que sacar todo lo que son las fachadas, las dimensiones, los niveles de toda la calle, todo completo. Nos cogió alrededor de 4 o 5 meses, pero excelente el trabajo porque nos remuneraban bien y ya estábamos ganando alguna plata, ¿no? Entonces empezamos por allí, pero el primero que nos da un trabajo conjunto para hacer una casa es Nacho Altamirano, el del Borrero Charasol de Azogues, de Charasol de Borrero, un gran amigo, ¿no? Nos da la posibilidad de hacer una casa. Esa casa nos llevó un poquito arriba y empezaron a venir gente. Pero o sea, usted sale y directamente a ejercer la profesión. A ejercer la profesión. Se abre su oficina y... ejerzo la profesión, pero al mismo tiempo, en el mismo año 1991, un año después, el doctor Bolívar Montero, alcalde de Biblián, llama para director de obras públicas de Biblián. Y yo me presento con una carpeta. Concurso. No concurso, más bien una terna, pone una terna al consejo. Postulantes. Y oiga, gracias a Dios me dan el puesto de director de obras públicas de Biblián.
Y ahí me encontré con grandes seres humanos, especialmente este doctor Bolívar Montero, que me dice, yo no quiero usted que venga a hacer requechoras ni cosas por el estilo, yo quiero que usted trabaje conmigo y que se hagan los proyectos y las obras que quiero, y que me apoye. Entonces tenía la posibilidad de ejercer mi profesión y también estar en la dirección de obras públicas, que era antes permitido. O sea, no importaba si era público, porque ahorita solo es lo privado. En esos tiempos, ahí era presidente del consejo, recordará usted. Después llaman alcalde a Bolívar Montero. Él fue 5 veces, me parece, alcalde de la ciudad. El eterno alcalde de Biblián. Eterno alcalde de Biblián. Allí conozco a grandes seres humanos como doña Lida Cabrera, Federico Carvaca, que Dios lo tenga en su gloria. Papá de Luis Carvaca. Papá de Luis Carvaca, que era intendente. A Vicente Ormaza, otro caballero, que me dio no una mano, 2 manos, ¿no? Todos los Ormazas mismos de Biblián, excelentes personas. Tuve la oportunidad de ser grandes amigos en Biblián. Ahí pasé cerca de 5 años, ¿sí? También dentro de las funciones y también haciendo deporte. Allí nos integran a un grupo que se llamaban Los Audaces, gente ya mayor, el finado Jorge Ortiz, Absalón Cabrera, Umbico Salamea, toda esa gente, ¿no? Alfredo Ávila, toda esa gente. Entonces, Biblián me trató bien, por eso yo siempre digo, Biblián es mi segunda tierra. O sea, y a la paz aprovecharé un loor a Biblián en sus fiestas, ¿no? Porque Biblián está de fiestas y es un pueblo hermoso que merece todo. Y a la paz ejerciendo la profesión también. Y a la paz ejerciendo la profesión. O sea, la primera obra que usted dice, esta es mi obra, fue La Casa. La Casa de un cuñado de Nacho Altamirano, que hasta el día de hoy existe. Y ahí empezaron a llegar contratos de planificación y también de construcción, que siempre cogíamos conjuntamente con Oscar. Y dentro de obras públicas de Biblián, ¿qué es lo que más destaca usted? Usted dice que recorre o que siempre recuerda y dice, esto hice yo. Algo que aprendí de este alcalde fue ser práctico y directo. Él no se iba por las ramas, él decía, hacemos esta obra y se hacía esa obra. Como sea. Con él hacíamos, no como sea, con planificación. No, pero me refiero a que se hace y se hace. Vos verás cómo haces, pero haces. Pero se hacía. Entonces, con él tuve la oportunidad de hacer hasta puentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque la contratación pública antes no era como ahora con el CERCOP, sino simplemente era directamente con el municipio. En este caso, el alcalde tenía toda la potestad. Entonces, me daba la oportunidad de construir, de planificar y de fiscalizar las obras. Recuerdo grandes contratistas como Milton Romero, ¿sí? De aquí del mismo Biblián, que tenía las obras más grandes en Biblián. Entonces, con él también aprendí muchísimo de la cuestión de ingeniería, ¿sí? Porque usted sabe, el campo de la ingeniería y la arquitectura van más o menos de la mano, engranados, ¿no? Entonces, con el doctor Montero hicimos muchísimas obras en Biblián. El asfalto al santuario, los canales de coronación del santuario, porque el santuario tiene problemas geológicos y problemas de agua, humedad. Entonces acometimos también por allí. Algo que me acuerdo, una obra que la tiene embotada, pero es excelente, es la margen al río Burgay, que está entre Biblián y Nazón, que también abrimos con el doctor Montero. Y una serie de casas comunales, arreglos de aulas, la iglesia de Nazón, la cúpula, hizo el doctor Bolívar Montero con nosotros. Otra obra emblemática que hizo es la restauración y regeneración del Parque Central de Biblián. Ahí tengo la oportunidad, hicimos el monumento a José Benigno Iglesias, que hasta el día de hoy está erigido. Entonces, cosas tan lindas en mi profesión que he tenido la suerte y que Dios me ha ayudado, me ha bendecido, que las he podido vivir. Y dentro de lo privado, ¿qué obras recuerda usted? ¿Cuáles son las obras que usted dice, esto de aquí sí es algo grande, esto de aquí lo hice bien y quisiera que me recuerden por esto? Cuando me invitan a participar en los hospitales, en el diseño de los hospitales del día del IES, y teníamos la suerte con mi gran compañero y amigo Walter Velasco de ganar el concurso, hicimos los hospitales, el diseño de los hospitales de Azogues, Macas y Tena. Son los hospitales del día que están funcionando aquí en Azogues, en Macas y en Tena. Esa es una obra emblemática que me gusta recordar, porque para mí es una obra que es funcional y bonita. Restaurar la estación del ferrocarril también fue algo grande, ¿no? ¿Por qué?
porque uno recuerda la historia, ¿no? Yo me acordaba del tren, cuando nosotros cuando niños íbamos a poner una monedita para que pase el tren y que le dejaba planita, ¿no? Para poder jugar el trompo. Y haber restaurado la estación del ferrocarril, ver lo que existió en esa estación y ponerla y erigirla nuevamente, fue un placer. Fue una obra que a uno le llenó de orgullo y de satisfacción. Eso lo hice en el año 2008, en la administración del Víctor Hugo Molina. Obras privadas, muchas. Casas, tuve el honor y la suerte en la época de Eugenio Morocho Quinteros, un gran profesional, un gran amigo, un gran arquitecto, al cual le mando un saludo, a un colega al cual respeto mucho, de ganar el premio Ornato en la ciudad de Azogues. Y 2 veces haber ganado el premio Ornato en la ciudad de Biblián, ¿sí? Obras privadas. Son satisfacciones que a uno en la profesión han sido bendecidas por Dios. Y actualmente la Quinta San José también. Y actualmente la Quinta, no quería llegar a la U, pero ya se me adelantó, la Quinta San José, que ha sido una experiencia preciosa, una casa que relativamente estaba en el suelo, Azogues es testigo. Pasaron profesionales queriendo hacerla, no lograron, administraciones queriendo hacerla, no lograron porque no tuvieron la planificación suficiente, pero ahí está. Es un emblema para la ciudad, un hito para la ciudad y ojalá para el turismo de nuestra linda ciudad. Al mismo tiempo, edificios inmensos que he hecho aquí en Azogues, el edificio más alto, en la calle Bolívar, vía al cementerio, el edificio de departamentos, no tiene nombre me parece, el edificio Jerez, ¿sí? El edificio El Golosito, edificios grandes que se han hecho en Azogues, del cual no me siento orgulloso, sino más bien la satisfacción de haber servido al cliente y de haber servido bien. ¿Por qué? Porque esos clientes satisfechos envían más gente y uno ha tenido por eso la posibilidad de salir adelante, ¿sí? Entonces, agradezco a la ciudadanía de Azogues. ¿Por qué? Porque me ha dado el privilegio y la oportunidad de servirles. ¿Y obras también ha hecho en otras ciudades, en otros cantones, en otras provincias? Sí, la que le hablé de Macas y Tena es una, ¿no? En la ciudad de Cuenca he hecho algunas edificaciones privadas, ¿sí? Quintas, propiedades campestres, y con Pablo Vintimilla tiene la oportunidad de planificar también edificios grandes y urbanizaciones grandes. Aquí en Azogues he hecho algunas urbanizaciones propias y también de gente que ha llegado de fuera de la ciudad, de los Estados Unidos. Por ejemplo, ayudé a hacer la urbanización a Isaac Vintimilla, la primera que hizo él cuando él llegó de Estados Unidos, la hizo conmigo. La urbanización Peleusí. Últimamente estamos terminando el condominio Altor de Albino Torres. En Biblián igual algunas urbanizaciones. Bueno, como le digo, gracias a Dios ha habido la posibilidad de servir a la ciudadanía. Y a la par, el deporte. A propósito de la inauguración del Barrabás, conversábamos un poco del indoor y usted ya nos comenta, entrenaba fútbol, jugaba fútbol y para estudiar prácticamente ya empieza a dedicarse al indoor. Siempre me gustó el indoor porque nosotros con el Olímpico en el año 1979 yo tenía 13 años y yo ya les vi jugar a los mayores, ¿no? Pero yo también estaba atrás de ellos. Entonces yo empiezo a jugar en el año 80 indoor fútbol en el Barrabás. Es una época de mi vida que me encanta recordar. 14 años, 14, 15 años. 14 años, yo creo que fui uno de los más pelados, como se dice, en el ámbito deportivo, en jugar el indoor en el Barrabás. Dios me dio la suerte de jugar muchísimos años en el Barrabás. Yo llegué a jugar hasta que tuve la edad casi de 39 años, 38, 39 años. He sido campeón en el Barrabás, 8 veces goleador en el Barrabás, en el abierto, y cuando ya estuvimos sobre los 40 años también fuimos campeones, 2 veces con el Olímpico y también goleador 2 veces con el Olímpico, en el Barrabás. O sea, yo tengo historia en el Barrabás, gracias a Dios. ¿Y cómo era el indoor de antes? ¿Cómo eran esos campeonatos de antes? Si usted me pregunta, el indoor de antes me gustaba más que el de ahora, porque ahora vienen condicionados a jugar por un billete, por dinero. Antes se jugaba por la camiseta, por defender, se ponía el ahínco para defender los colores del equipo. Y se metía garra, como se dice. Excelente. Y no había mucho foráneo, ¿no? No había mucho era solo local. Foráneos, pocos foráneos, y aquí existían jugadores de alto calibre, excelentes. ¿Quiénes era su equipo, por ejemplo, en el Olímpico? En el Olímpico yo he jugado, en el Olímpico han habido buenos arqueros
propios del Olímpico. Le enumero: Víctor Hugo Molina, exalcalde de Azogues, fue arquero del Olímpico y campeón, primer campeón del Olímpico. Después juega conmigo, porque ya le cuento, yo peladito de 13 años no jugué ese primer campeonato, pero después jugué y tuve el gusto de jugar con Víctor Hugo. Fernando Zumbel, ingeniero eléctrico, también un excelente arquero. Teníamos también a Oscar Palacios, hermano del Shisha Palacios, está en Estados Unidos. Oscar también fue nuestro arquero. Mi hermano el Manolo también jugó y tapó en el Olímpico, arquero del Olímpico. Bolívar Vargas, arqueros del Olímpico. Y jugadores defensas del Olímpico: Atilo Ávila, César Esquivel, Rodrigo Lucero. Delanteros como Miguel Espinosa, mi tío el Marcelo Esquivel. Bueno, son jugadores que han estado siempre cerca de mí, ¿no? Pero ha habido jugadores de otros equipos a los cuales yo he admirado mucho, ¿no? Por ejemplo, de arqueros, a Lucho Castro, a Paulino Cabrera, ¿sí? A Pablito Parra, que les he visto jugar, ¿no? Defensas insignes como Miguel Novillo, ¿sí? Felipe Rosales, jugadores de mucho calibre, ¿no? ¿Con quién tenía rivalidad, por ejemplo, en el Indoor usted? Usted siendo delantero, ¿con qué defensa tenía rivalidad? Bueno, ¿Con qué decía, me toca jugar contra...? No, yo no les he tenido miedo le soy sincero, a ningún defensa, pero ha habido defensas que eran impasables, ¿no? Por decirle un caso, mi primo el César Esquivel, ¿no? ¿Y si jugó contra él? Contra él algunas veces. Cucharita Mejía, Manuel Mejía. Había mayor a mí y un excelente defensa, Jaimito González, ¿sí? Entonces era el Caucho Manuel Urgilés. Eran jugadores a los que sí se tenía, no temor, sino más bien respeto, ¿no? Entonces era un deporte hermoso porque se dejaba todos los fines de semana, porque se jugaba sábado y domingo antes, en el Barrabás. Se dejaba todos los fines de semana, todo el punto honor deportivo dentro de una cancha, y esa era una satisfacción para nosotros. Y asimismo a cancha llena. Cancha llena, siempre. El Barrabás se ha caracterizado por eso. Y felicito, creo que son 43 años que se da este campeonato, y el Club Barrabás siempre ha organizado bien y ha hecho historia dentro de la ciudad, que es lo más importante. ¿Qué anécdotas tienes desde los campeonatos del Barrabás? Faltaría el programa, pero hay anécdotas preciosas, ¿no? Quedar campeón en un campeonato como es el Barrabás es algo grande. Una anécdota, cuando hacemos el Apocalipsis, porque el Club Olímpico en el año 1986, me parece, se queda al lado, ¿sí? Y como éramos compañeros de arquitectura, los 4 arquitectos, Hermes González, Marcelo Carangui, Napo Serrano y Carlos Cabrera, comiendo en una mesa de un restaurante que se llamaba El Escorpio, donde comíamos en la universidad, decimos: con la tarjeta, saquemos el equipo, ¿no? Saquemos un equipo para el Barrabás, verás, estás Marcelo, vos, está Tandazo, invitémosle a empezamos así, ¿no? Tandazo ya empezó a estudiar arquitectura también, me parece. Y todos eran compañeros de la selección del Cañar. Y éramos selección del Cañar. Entonces armamos un equipo que le pusimos el nombre Apocalipsis. Nosotros ponemos el nombre Apocalipsis. ¿Por qué Apocalipsis? Por el primer tomo de la Biblia es Apocalipsis, ¿no? Se acaba el mundo, ¿no? Entonces nosotros ponemos ese nombre y llegamos a jugar el campeonato acá, invictos. Al final nos quitaron el campeonato, no quiero culpar a nadie, ¿no? Pero por un mal arbitraje. Nos ganaron 3-2, quedamos segundos. Pero un equipo que lo llevo en el alma, en el corazón, y ahora veo que sigue participando con el apoyo de Patricio, de Giovanni González, etcétera, los hermanos González, a los cuales les mando un saludo y sigan adelante. Suerte en este campeonato. Y a la par, usted también juega el indoor y nos contaba que es campeón y goleador, tanto como jugador, el máster y también como entrenador. Sí, gracias a Dios. Tuve excelentes jugadores a mi lado como Carlos Macías, papá de Carlos Chico, de Juan Carlos, que está en Estados Unidos, y le mando un saludo. Era un excelente jugador. Con mi tío Marcelo igual, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de jugar al lado de muchísimos jugadores. No creo que haya sido el mejor de todos los tiempos, pero tener un ¿Quién era su dupla grande, ideal en la delantera? Carlos Macías, papá. Él fue el dupla ideal en el indoor. Y también delantero en el indoor. Delantero, número 9. ¿A quién era más complicado hacerle goles? A Lucho Castro.
pero alguna vez le hice un gol en una final, que me recuerdo mucho como anécdota también. ¿Y qué tal esas celebraciones de los títulos? Excelentes, hermosas, con el grupo de amigos siempre, con todo respeto, con todo cariño y siempre con esa euforia que tenía el club y toda la gallada. Se armaba la fiesta. Se armaba la fiesta siempre. Y al final eran fiestas de azogues también, pues. Parábamos, recuerdo, en los distintos barrios. Qué hermoso que era Azogues en esos tiempos, ¿no? Que usted se iba a un barrio y estaba con la orquesta, la fiesta, la algarabía, la gente, los amigos, etcétera, etcétera. Y no había ningún peligro, ¿no? No había ningún... Bueno, de vez en cuando uno que otro problemita, pero no mayores cosas, ¿no? Pero Azogues es una belleza. Y siempre se remataban los campeonatos del Barrabás 4 de noviembre con San Carlos también. Entonces había que festejar. Doble festejo. Doble festejo. ¿Y el indoor y todavía lo practica? ¿Juega todavía entre amigos, de familia? Dentro de esta reconstrucción de la Quinta San José hicimos un cuadrangular dentro de la Quinta con nuestros trabajadores, con la gente, con los técnicos, etc. Ahí tuve la oportunidad de jugar nuevamente indoor. Ya suave, no como antes, ¿no? Y de vez en cuando acudo al Bosque Azul, me encuentro con el grupo de amigos, amigos grandes, amigos también de ese hermoso barrio. Y también muevo un poquito las piernas, un poquito el indoor. Y con todo lo que nos ha contado, tanto del deporte, de su formación, ya de la profesión, ¿se siente una persona realizada usted? ¿O cree que hay cosas por hacer? Yo pienso que mientras esté vivo hay cosas que hacer. Yo pienso, me siento realizado, sí, dentro de mi profesión, dentro de mi vida. Pero yo creo que con la bendición de Dios y si Dios nos da vida y salud, queremos hacer muchas cosas más. ¿Cómo cuáles? Ver a todos mis hijos profesionales, tengo ya 4, me falta al último, quiero ver triunfar, y eso me falta. ¿Y ellos también heredaron la pasión por el deporte o no? Mi hijo el Carlos está jugando esta vez el primer campeonato dentro del Barrabás, está en el club Los Níqueles, a los cuales también les deseo el mayor de los éxitos. Le encanta también el fútbol, jugó en el Deportivo Cuenca, estuvo en las formativas y también en el fútbol profesional. Él. Y mis hijas el básquet, ¿no? Que heredaron de la madre. Bien, llegamos a la parte final, arquitecto. ¿Cómo se ha sentido? Me he sentido como en casa, mi querido Alvarito. Muchísimas gracias. Me siento honrado por su invitación. Me siento más comprometido con la ciudad. Que Dios me siga dando vida, me siga dando fuerza para seguir apoyando al deporte y también, ¿por qué no, seguir haciendo arquitectura? Muchísimas gracias al arquitecto Carlos Cabrera, muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros, nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo.